Bueno, bienvenido a esta lección especial que hemos llamado Victoria. Sé que estás en medio de un proceso y a veces ese proceso del pozo en el que hablábamos la vez anterior no es tan sencillo de poder salir. Pero quiero hoy mostrarte un panorama nuevo para que te aliente a salir adelante en este proceso extraordinario que Dios te permite vivir para que puedas disfrutar de su libertad. Dice así Mateo capítulo 5, el verso 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Al final vamos a mirar por qué razón este texto es tan importante para cada uno de nosotros que está en este proceso de libertad. El paso 6, estamos completamente listos para que Dios remueva los defectos de carácter y humildemente el paso 7 es pedirle a Dios que pueda remover los defectos de carácter. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿de qué manera se pueden mover los defectos de carácter? ¿Cómo hace Dios para mover esas cosas que nosotros queremos cambiar de nosotros mismos? Y permítanme entonces hoy explicarles en un cuadro que ustedes tienen allí en su cuadernillo, que pareciera como un cuadro bastante complejo, pero creo que es muy importante que ustedes puedan comprenderlo. ¿Saben qué? Hay dos clases de cristianos. Uno que es un cristiano infantil y otro es un cristiano maduro. La remoción de los defectos del carácter es pasar del cristiano infantil al cristiano maduro. ¿Cuál es el objetivo del cristiano infantil? Es quiero ser feliz. El propósito de su vida es esto: yo quiero ser feliz. Sin embargo, el cristiano que es maduro, el modelo de lo que Jesucristo quiere hacer en tu vida es otra cosa. Es yo quiero ser como Jesús. Entonces, el infantil es yo quiero ser feliz. Para que Dios pueda remover los defectos de carácter, nosotros tenemos que cambiar rápidamente el propósito y el deseo de nuestra vida y es yo quiero ser como Jesús. Porque siendo como Jesús, yo voy a ser feliz. Pero si el propósito es ser feliz solamente, pues entonces vamos a estar en muchos problemas y quiero explicarte cuáles son de ellos. Nuestro valor personal, es decir, la razón por la que nosotros encontramos deseos de vivir, la razón por la que nosotros decimos yo realmente valgo, vale la pena mi existencia. La razón por la que vos te levantás cada mañana y seguís yendo a tu trabajo o en tu estudio o en la familia en la que estás y decís, sí, tengo que continuar. ¿Cuál es esa razón? Bueno, sabes que hay dos fuentes que constituyen ese valor personal que todos nosotros tenemos. La primera de esas fuentes la vamos a llamar significación. ¿Qué es significación? Es propósito, importancia o capacidad de impacto. Todos nosotros deseamos vivir con un propósito, deseamos ser personas importantes, deseamos tener una capacidad de impacto o el deseo de dejar huellas a nuestra generación y a las generaciones futuras. Cada vez que nosotros podemos tomar una medida, hacer un trabajo, dar una palabra que pueda provocar impacto en la vida de otros, nos sentimos seres valiosos. ¿Te pasa eso, verdad? Y por el otro lado, la otra fuente del valor personal está dado por la necesidad de estar seguros. Es decir, de no ser rechazados, de pertenecer a un entorno donde se nos ama y se nos ame incondicionalmente. Yo, sea como yo sea, estoy esperando que las personas puedan amarme de una manera concreta, expresada concretamente y de una aceptación permanente. Este es el deseo profundo que todos nosotros tenemos de ser amados. Ahora,
estas dos cosas fueron dadas por Dios al principio de la creación. Dios nos creó al principio con estas dos fuentes de valor. Cuando vos vas al libro de Génesis, en el capítulo 1 y 2, allí se relata la experiencia que Adán y Eva tenían en esa comunicación con Dios. Dios les había dado un lugar donde ellos podían replicar el sentido de la trascendencia, ese sentido de la creatividad. Dios le dijo: señoreen sobre todas las cosas creadas, multiplíquense, yo los he creado a mi imagen y semejanza, por lo tanto, esto que ustedes ven en este pedacito que era el jardín del Edén, ustedes tienen que extenderlo hacia toda la tierra. Esto Dios se los dio al hombre porque además esto les daba a ellos esta capacidad o esta alegría de poder sentirse personas valiosas. Y por el otro lado estaban en un entorno seguro, en un entorno de amor. Dice la Biblia que Dios tenía la costumbre de bajar a charlar con ellos, con Adán y con Eva, con nuestros primeros padres, y ellos podían establecer un vínculo. Ambos estaban desnudos, no se avergonzaban, había una plena aceptación del uno y del otro y en relación a Dios. Es decir, que el clima donde Dios nos preparó y nos capacitó para que nosotros viviésemos es en un entorno donde podemos hacer transformaciones, provocar impactos en la vida de otros, y por el otro lado, en un entorno de amor concretamente expresado y un amor incondicional. Pero nosotros sabemos que la historia de la creación fue marcada por una crisis que nos afectó a todos nosotros, que es la entrada del pecado en la humanidad. Satanás pone en tela de juicio cuáles son las normas para que nosotros nos sintamos valiosos y significativos y seguros en el amor, y entonces lo que sucede es una gran crisis global, universal, y también una crisis en el marco de lo personal. Entonces, estas dos fuentes de significación y seguridad se transformaron en dos necesidades. A partir de haberle dado lugar a Satanás, los seres humanos nunca más volvimos a sentir claramente un sentido de propósito y de capacidad de impacto o de importancia, y tampoco volvimos a sentir naturalmente un amor incondicional concretamente expresado. Empezamos a sentir la necesidad de ser amados. Necesitamos ser personas realmente valiosas. ¿Cómo podemos satisfacer esas necesidades? Bueno, a partir del pecado, Dios le dijo al hombre que aunque trabajara con todo su esfuerzo, con todo el sudor de la frente, ellos lo único que iban a poder cosechar son cardos y espinas. Y es muy triste, pero tantas veces nosotros nos hemos planteado objetivos de vida en nuestros estudios, en nuestras capacidades, etc. Y notamos que lo que hemos logrado no es todo lo que nosotros esperábamos. O a veces ese sentido de wow, lo logramos, nos dura la emoción 2 o 3 días, un mes, un año, y otra vez volvemos otra vez al ruedo de decir, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer para experimentar ese amor o ese sentido de significación? Es decir, estos dos elementos que nos dan valor como personas son ahora necesidades que, aunque por momentos sentimos que la podemos satisfacer, yo digo, bueno, voy a ver si consigo una novia para poder sentirme amado. Consigo la novia, me caso, pero después yo siento que el matrimonio no me satisface completamente este sentido de amor incondicional, porque me doy cuenta que mi esposa no tiene todos los elementos necesarios para amarme sin condiciones, para amarme tal cual soy. Claro, el matrimonio es una siembra mutua de amor, por lo tanto, yo no puedo estar pidiendo solamente ser amado. Entonces me doy cuenta que necesito otra cosa, y así empezamos a buscar otras capacidades de ser amados, en la amistad, en tener hijos,
etcétera, en las relaciones familiares. Y nos damos cuenta de algo real, y es que todos fallan. Nosotros también y los demás también. Nadie, por más bueno que sea y por más que haya hecho cosas muy valiosas por nosotros, va a poder llevar a satisfacer completa y totalmente esa necesidad de amor. La necesidad de amor, la necesidad de significación es la capacidad de dejar huellas, de ser reconocidos, de escribir la historia. Y la necesidad de seguridad es la capacidad de ser amados sin condiciones, es sentirme parte de algo. Ahora, ¿qué hago si no satisfago esas necesidades? El ser humano va a tratar de satisfacer esas necesidades de alguna manera. Bueno, primero puedo recurrir a unas estrategias inmorales, aun cuando yo me odie a mí mismo. Puedo decir, si no consigo esta capacidad de ser alguien transformador, de ser alguien importante por mi propio trabajo, bueno, voy a negociar otras formas para sentirme así. Algunas veces vamos a la búsqueda de otro amor ilegítimo con tal de satisfacer esas necesidades. Y decimos, ¿por qué he llegado a este punto? ¿Por qué tuve esta experiencia? ¿Por qué cometí este pecado para sentirme amado, especial, tan solo por unos momentos? Porque en realidad hay un fuerte vacío en nuestro corazón, un fuerte hambre y sed que hay dentro de nuestro corazón para poder satisfacer esas necesidades. El segundo de las cosas que solemos hacer es, cauterizamos nuestra conciencia. Sé que esto está mal, sé que esta forma de satisfacer mi necesidad no es la mejor ni es la correcta, pero es la única forma que tengo de saciar ese hambre y esa sed. A veces puedo resentirme, y esto es un tercer paso en decadencia de mi vida. Puedo resentirme y tener fatigas, mareos, dolores de cabeza. Es decir, el cuerpo me empieza a dar indicaciones de que realmente esa necesidad no se llena, hasta llegar inclusive a problemas psíquicos como la depresión o como la ansiedad o el insomnio. Cada vez que aparecen esas figuras, la pregunta es, ¿cómo estoy tratando de satisfacer mi necesidad de ser amado y mi necesidad de ser alguien valioso e importante? Quiero que llenes allí en tu gráfico esto que tenemos aquí. Siempre empezamos sintiendo hambre y sed. Como si fuera la heladera, empezamos a tener estas dos necesidades básicas que ya las hemos repetido varias veces. ¿Cuáles son? Sentirme importante y sentirme amado. Hacer algo para saber que soy de impacto o sentirme realmente amado en forma incondicional. Como toda necesidad, rápidamente voy a tener la tendencia de hacer algo. Es decir, ¿qué debo hacer para satisfacer esas necesidades? Esa pregunta de ¿qué debo hacer? Se lo denomina motivación. Es ¿qué quiero que me mueve a hacer algo para satisfacer esas dos necesidades? ¿Qué es la motivación? La dirección que me veo motivado a seguir en el esfuerzo por satisfacer mis necesidades no depende de las necesidades ni de la energía motivante, sino más bien de lo que yo pienso que puede satisfacer esas necesidades. Ejemplo, me he criado en un hermoso hogar donde todos son estudiantes y buenos profesionales universitarios. Ejemplo, ¿no? Entonces, yo digo, evidentemente la lectura que hago es que yo debería ser un profesional para poder ser alguien importante y de valor. O puede ser por el caso contrario.
Veo en un hogar donde hay mucha pobreza, mucha necesidad, mucho sacrificio de parte de mis padres y lo demás. Y eso es lo que a mí me mueve. Es decir, yo no quiero ser pobre, necesito tener un título universitario para poder ser alguien de valor. Veamos en el caso del amor. Decimos, si nacemos en un hermoso hogar, decimos, ay, yo quiero ser como mi papá y mi mamá y tener esos hijos y esos nietos. Y digo, si yo logro construir un hogar como el de ellos, entonces seré una persona realmente satisfecha. Entonces salgo desesperadamente a la búsqueda de una compañera que satisfaga mi necesidad de amor. O caso contrario, como he visto el divorcio, como he visto la violencia, como he visto el desapego y el desamparo, y he sido criado en ese lugar, yo digo, yo no quiero esto, quiero hacer un hogar que pueda satisfacer mi necesidad de amor. O sea, no importa si es por mi buena experiencia o por mi mala experiencia, la necesidad aparece, y esto es lo que me mueve a satisfacerlo. Y esto se aprende normalmente en la etapa de la niñez, como lo dice el Proverbios 22, capítulo número 6. Así que está la motivación que dice, ¿qué debo hacer? Esa pregunta va a ir a revisar en mis supuestos básicos. Es decir, cómo yo he construido desde mi niñez el pensamiento de ¿cómo creo yo que me va a dar satisfacción? ¿Qué es lo que me va a dar esa satisfacción de esta manera? Miremos por favor algunas cosas que solemos pensar. El supuesto básico son todos esos pensamientos que están instalados en nuestra mente, que aquellas imágenes, aquellas experiencias que a nosotros nos dan la idea de lo que debemos hacer para satisfacer esas necesidades. Y entonces, por ejemplo, para la necesidad de satisfacción, de significación, decimos, tengo que tener dinero. Si yo me distingo, si soy el primero, si no cometo errores, ¡wow! Esto, ¿cuánto luchamos con eso, no? Por eso a veces no nos podemos perdonar porque hemos cometido un error. ¿Por qué? Porque sentimos que no cometer errores nos hace personas extraordinariamente significativas. O si yo trabajo mucho voy a ser significativo. O si mis hijos se crían bien. Y hay tantos padres que están esperando que sus hijos se críen bien. A veces yo trabajo en la docencia y me sorprende las defensas ridículas que hacen sus padres en relación a sus hijos. ¿Por qué? Porque pareciera que la crítica o la observación de ciertas conductas en nuestros hijos provocará que yo me sintiera una persona insignificante. Y mi hijo quizá está tomando malas decisiones, quizá no es lo que yo esperaba, y entonces o comienzo a defenderlo o comienzo a atacarlo. ¿Por qué razón? Porque pienso que lo que me hace una persona significativa o valiosa es ser un buen padre. ¿Y cómo se demuestra ser un buen padre? Teniendo buenos hijos. Y si mis hijos me marcan fallas o me doy cuenta de sus fallas, o me enojo con la sociedad o me enojo con ellos. Y el sufrimiento es espantoso. Muchos padres sufren, por supuesto todos sufrimos cuando nuestros hijos no responden a la enseñanza que les hemos dado. Pero muchas veces entramos en angustia y en depresión porque en realidad en el fondo nuestros hijos nos están haciendo ver que no somos buenos padres. Y eso, wow, no nos da sentido y significación, deterioran nuestro valor como personas. O a veces me tienen en cuenta. Qué lindo es que nos tengan en cuenta. Pero tantas veces nos enojamos tanto cuando no nos tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque creemos que somos significativos si todos nos toman en cuenta. O cuando nos aprecia nuestro círculo, ¿verdad? Si nuestro círculo nos aprecia, ahí ya nos sentimos realmente significativos. En el caso de la necesidad de seguridad o de amor, ¿qué es lo que creo que me dará satisfacción? Si yo tengo un buen esposo, una buena esposa. Y ahí qué difícil es poder
ponerle la carga a nuestro cónyuge de que nos ame de esta manera. Cada error de él a mí me genera una crisis de valor personal. No es simplemente la crisis habitual del conflicto, sino que se agrava tanto dentro de mí, me mueve las estructuras de mi ser, porque yo me planteé y creo que tener un buen esposo a mí o esposa realmente me va a hacer una persona llena de seguridad o amor. Que nadie me critique. Si todos me aceptan y nadie me critica, me voy a sentir amado. Pero siempre vamos a tener a alguien que nos critica. ¿Y ahí qué haces con la crítica? ¿Cómo trabajás con la crítica? Bueno, si nosotros creemos que no tenemos que ser criticados para sentirnos amados, vamos a responder enormemente mal a las críticas que nos hagan los demás. ¿Por qué? Porque nos hacen sentir inseguros. La crítica de los demás nos hace sentir inseguros. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en creer que si no nos critican, entonces me voy a sentir amado. Todo el mundo me acepta. Y esto ya sabes, te habrás dado cuenta que esto es imposible. Tengo muchos años dirigiendo esta iglesia como pastor. Y una de las cosas que me ha costado mucho aceptar, pero que también reconozco que no debe influir en mi valor personal, es de que todo el mundo me acepta. Hay personas que realmente no me aceptan en esta casa y hay personas también que se han ido de la iglesia porque no me aceptan, o mis reacciones, o mi forma de ser, o mis capacidades, lo que sea. Si la construcción de mi seguridad de amor está basada en que todos me acepten, entonces no puedo vivir el resto de mi tarea pastoral, porque realmente no hay posibilidad de que todo el mundo pueda aceptarme o que a todo el mundo le caiga bien. Nadie me pone mala cara, nadie me rechace. Son todas maneras en que tenemos los discursos de creer que nos va a dar plena satisfacción. Bueno, una vez que nuestra mente capta que es la verdadera satisfacción, entonces construimos hacia la meta. ¿Qué debemos hacer? Bueno, si nosotros decimos que nadie me critique y tengo un comportamiento social adecuado a todas las circunstancias y nadie me critica, yo ya tengo la meta alcanzada, me siento sumamente feliz y tengo una satisfacción temporal, ¿no? Pero inmediatamente después experimento una sensación de vacío y vuelvo otra vez al punto inicial, vuelvo a tener hambre, ¿no? Porque hambre y sed es la experiencia que nos caracteriza a todos los seres humanos. Hambre y sed de amor y hambre y sed de significación. Yo digo, para ser amado tengo que tener un buen hogar. Bueno, ¿qué debo hacer? Elegir la persona correcta. ¿Qué creo que me va a dar la satisfacción? Que esa persona correcta me ame todo el tiempo. ¿Qué hago? Elijo, me pongo de novio, me caso, formo la pareja y alcancé la meta y somos muy felices durante el primer tiempo hasta que empiezo a experimentar otra vez la sensación de vacío. Saben que hay muchas personas a las que se les da cumplimiento todos los propósitos que se han planteado en la vida, ya sea con sus carreras, con sus empresas, con su familia, con los hijos, y vos los mirás y dicen, todo lo que me propongo me sale bien. A esas personas, ¿para qué necesitan a Dios? No lo necesitan directamente al Señor, pero en la vida aparecen los obstáculos antes de alcanzar la meta. Y entonces tengo una crisis con mi pareja, tengo una crisis con los hijos, tengo una crisis en la empresa, pierdo un gran negocio, empieza la gente a criticarme, he tenido un defecto de carácter por el que ahora ya no todo el mundo me acepta. Algo pasa, se presenta un obstáculo y la meta que antes yo había alcanzado ahora se vuelve una meta no alcanzada y me lleva entonces a una crisis existencial. ¿Yo valgo como ser humano?
y empezamos a sentir que no valemos. Empezamos a experimentar la angustia de esa sensación de vacío que muchas personas pueden experimentar. Si ese obstáculo es una meta inalcanzable, como por ejemplo no cometer errores o que nadie me critique, lo que yo voy a vivir todo el tiempo es un sentimiento de culpa. Si ese obstáculo es que algo pasó externamente, mis padres no me dieron el dinero necesario para que yo estudie y no pude tener la carrera, o el gobierno me quitó la empresa, o alguien me estafó, o alguien se fue y me abandonó, son las circunstancias externas. Yo construí un amor para que me amara para siempre y esa persona se fue con otro y me dejó. Entonces esas circunstancias externas lo que generan en mí es resentimiento. Y si yo tengo temor al fracaso, entonces digo, bueno, voy a estudiar, pero ay, si me va mal, si soy rechazado, lo que tengo permanentemente es ansiedad. Yo diría que las emociones básicas problemáticas se pueden resumir en estas tres cosas: culpa, resentimiento y ansiedad. ¿Cómo puedo satisfacer realmente entonces mis necesidades? Porque ya veo que llenándome de otras formas para satisfacer las necesidades, voy a llegar a metas no alcanzadas. Bueno, es justamente la persona del Señor Jesucristo, la que vino a amarnos con un amor sin condiciones. Él vino a mostrar su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, aun cuando yo fracaso, me critique, me equivoque, etc., Cristo me amó con un amor incondicional. Yo necesito renovar constantemente mi mente y mi corazón en el amor que Cristo me tiene. Por supuesto que es valioso el amor que otros me dan, pero sin el amor de Cristo, cuando los otros amores empiezan a fallar, yo tengo el amor único y total que me puede dar Él. Dice el apóstol Pablo, por eso con tanta seguridad alguien que él vivió fue rechazado por sus amigos de antes y fue también rechazado por los amigos cristianos. Y él que decía, pero de algo yo estoy seguro, que nadie podrá apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna otra cosa creada, ni poderes espirituales de maldad, nada podrán robarme lo que a mí me da seguridad. Hambre y sed de su justicia. En la cruz del Calvario, Jesucristo vino a resolver mis pecados, me perdonó, me amó. Y entonces los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed del amor de Dios, no de otros amores, no están pidiendo el amor a otras personas, pueden entonces experimentar que sus vidas están siendo plenamente saciadas. Pero además, el Padre no solamente nos dio a Jesucristo, sino que también nos dio el Espíritu Santo. Y es un poder para hacer su obra. Es el poder para hacer transformaciones con los recursos que Él da, para que yo no me sienta orgulloso porque alcancé grandes metas, sino porque puedo participar de la acción más extraordinaria al que Dios me invita, que pueda ayudar a otros a experimentar la transformación de Dios. Me ha invitado a participar del negocio del cielo, que es que otros sean transformados y puedan cambiar a la estatura de Dios. Esto es una vida victoriosa. Cuando mi amor lo puedo fundamentar en el amor de Cristo, amor incondicional, y cuando mi necesidad de ser alguien significativo y valioso la puedo poner en el poder del Espíritu Santo, porque yo soy valioso no por lo que hago, sino por lo que Dios hizo en mí. Nos encontramos en nuestros grupos. Hasta la próxima semana.